Básicamente lo que nos queda por ver es lo que es el cálculo de pérdidas. Ya empezamos el otro día, ¿vale? Viendo lo que es el consumo. Hoy abundaré un poquito en ello, ¿de acuerdo? Pero lo que nos falta es ver el cálculo de pérdidas en los tubos y también lo que es la elección de una válvula de distribución. Básicamente, lo que vamos a ver son esos cuatro elementos principalmente, ¿vale? Lo que es el consumo, pérdidas en la tubería y elección de lo que es la válvula de distribución. Indirectamente también del cilindro, ¿de acuerdo? Son esas cuatro cosas que es lo que, bueno, nos va a dar tiempo en este tiempo. Entonces lo que querría es que esta Semana Santa pues pudierais aprovechar ya para hacer los ejercicios, los que más suelen costar, pero que en realidad es muy fácil, lo vais a ver hoy. Es muy fácil hacer, el calcular las pérdidas en tuberías es muy fácil. La semana pasada yo creo que quedó bastante claro el cómo calcular las pérdidas en una tubería a partir de la gráfica. Lo importante era que había que multiplicar, recordadlo, por la carrera y también por el número de movimientos que hace. ¿De acuerdo? Pero eso no tiene. Eso yo creo que es sencillo y lo que va a aparecer son los ejercicios que permiten calcular eso. ¿De acuerdo? Y la parte más, bueno, la que más despista. ¿De acuerdo? Es lo que sería el cálculo de las pérdidas en la tubería. El otro día sí que mencionamos dos cosas. Dijimos, bueno, las pérdidas en una tubería, hablamos de pérdidas de presión, ¿vale? Porque en una tubería hay un principio, que es el principio, bueno, simplemente que lo que viene a decir, lo voy a traducir mucho, el principio de continuidad dice que, lo voy a traducir, lo que entra por un lado de una tubería sale por el otro, lo cual es bastante obvio, ¿verdad que sí? O sea, el aire no se pierde en una tubería, sino que el que entra por un lado sale por el otro. Saldrá más deprisa, más despacio, con más presión, con menos presión, pero lo mismo que entra sale. ¿De acuerdo? Entonces, en una tubería, ¿qué pérdidas se producen? Pues el otro día mencionábamos y decíamos, pues mira, si la presión es muy alta, las moléculas rozarán con las paredes y habrá más pérdida de presión. Primera cosa. Segundo, si además van muy rápido, aún rozarán más. Con lo cual, las pérdidas en una tubería dependen de a qué velocidad va el aire, a qué presión va y, por supuesto, de cuál es el diámetro de la tubería. Si la tubería es muy ancha, rozará poquito, cabe muy bien, pero si la tubería es estrecha, perderá mucho. Luego vemos que las pérdidas de presión, y esto significa que a la salida del compresor yo tengo una presión de 6 bares, y a medida que pasa la tubería va llegando menos presión, menos presión. Esto es como una manguera, ¿no? Quien tenga jardín, pues tiene una manguera para regar, y si la manguera es muy larga y muy estrecha, pues al final no le sale casi agua. Sin embargo, si la madera tiene un diámetro grande, pues el agua sale con mucha presión. Pues esto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Interrumpidme, por favor, si hay alguna pregunta, ¿vale? Aquí vimos, y vamos a ver, ¿vale? Esperad que voy a poner lo que lo vea. Bueno, ¿vale? Fijaos que el otro día vimos un documento y lo que no estoy encontrando es el documento que yo busco. A ver si lo encuentro. Este no, porque este simplemente habla de compresores. Bueno, simplemente quería nombrarlo, ¿no? Este documento está bien, es un poquito largo, pero bueno, de hecho, algunos de los gráficos que habéis visto, pues viene de aquí. Pero como para conocimiento, yo esto os lo recomiendo. Os recomiendo que cuando no tengáis exámenes, cuando tengáis tiempo, pues le echéis un vistazo. ¿De acuerdo? Porque explica de una forma muy gráfica y muy bien, pues algunas de las cosas. Fijaos que de esto ya hemos hablado. Ya hemos hablado de la redistribución y cómo la derivación sale hacia arriba, baja, lleva pendiente, cómo dependiendo de las características, pues bueno, del instrumento y lo que nos diga el fabricante, hay unas cosas u otras. Esto simplemente es un poquito pues como, bueno, está muy bien. Os lo recomiendo. Os recomiendo que lo veáis, como hay distintos tipos de unidades, unas para más caudal, otras para menos caudal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto simplemente lo pongo aquí para que lo conozcáis. Nada más. Y lo cierro. También habla de los tipos de compresor y demás. Y luego, aquí ya vamos a hablar ya de lo que sería la elección del tubo neumático. Yo lo que quiero con esto, y es lo que no estoy encontrando, es el catálogo, que tendría que estar aquí. Vamos a ver. Es los documentos que están faltando. Me falta aquí una carpeta. Bueno, era una carpeta con más, pero bueno, voy a mostrar esto como ejemplo. ¿De acuerdo? Fijaos,
Y vamos a ver aquí en este ejercicio, nos habla de distintos tipos de tubo. Y de hecho nos pide pues, que elijamos en función de una serie de criterios. Pero fíjate que lo que nos interesa aquí sale del catálogo de un fabricante directamente. Hay varios tipos, el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3, el tubo 4 y el tubo 5. De estos tubos luego nos hace preguntas. Pero vamos a ver algún detalle que se ve directamente aquí. Yo ahora buscaré los catálogos porque querría verlo. Fijaos que el fabricante aquí nos habla de un tubo de plástico, el modelo de la serie PAN de poliamida, y nos dice alta resistencia térmica y mecánica. Bien, vamos a seguir mirando el catálogo. Y el catálogo aquí vemos que nos dice que dependiendo de fijaos que aquí tenemos la temperatura y qué información sacamos de aquí. Por ejemplo, si nuestra instalación fuera a 8 bares, ¿cuándo podríamos utilizar este tubo? Depende del diámetro, de 6 milímetros, de 4, de 8, de 16 milímetros. Pues fijaos que si, por ejemplo, he dicho, no sé qué temperatura he dicho, disculpad. Vale, si nuestra temperatura ambiente fuera 60 grados, y 60 grados no es algo tan descabellado, porque en el momento que tienes un tubo neumático funcionando a lo largo de un motor y cosas de este tipo, pues puedes subir perfectamente a los 60 grados. Pues fijaos que no va a soportar más de 8 bares. Luego ya sabemos que el tubo, el punteado, el de 16 milímetros de diámetro, ¿de acuerdo? Lo podríamos utilizar si el ambiente está máximo 60 grados, pues no más allá de los 8 bares. Por lo tanto, si tenemos una instalación que necesitamos que al taladro neumático nos lleguen 6,2 bares y que además decimos que en el tubo las pérdidas que se producen son de 2 bares porque es largo, porque es estrecho, porque hay mucha presión, por lo que sea, pues resulta que a la salida del compresor necesitaríamos 6,2 en destino, más 2 que se pierden en la tubería y los elementos interiores, necesitaríamos una salida de 8,2 bares. Pues el tubo de 16 milímetros, pues estamos demasiado al límite. No sería aconsejable. ¿De acuerdo? No convendría que utilizáramos ese tubo. Deberíamos irnos a aunque aquí dice alta resistencia térmica, necesitaríamos irnos a un tubo que soportara mejor el calor. Por el contrario, si nosotros la temperatura decimos, no, es que aquí siempre estamos con una temperatura baja, 20 grados, pues vemos que cualquiera de ellos nos soporta hasta los 14 bares. O sea, genial. En esa situación sí se comportaría. Por lo tanto, fijaos que de esta simple gráfica vemos cómo, dependiendo de la temperatura, vamos a soportar unas presiones máximas u otras. Y además, depende de cuál sea el diámetro del tubo. Aquí, por ejemplo, aparece otro material. Fijaos que este era poliamida. Aquí tenemos otro tipo de material, poliuretano. Pues vamos a ver ¿qué soporta más, la poliamida o el poliuretano? Pues mira, si yo me voy a los 60 grados, ¿os acordáis que hablamos antes de los 60 grados? Pues no soporta demasiado bien, aquí no sé de qué diámetro estamos hablando, 2 puntitos y una raya, pues bueno, hasta 14 milímetros. ¿De acuerdo? Pues no se va mucho más allá, estamos en el límite de los 6 bares. Tampoco se comporta demasiado bien. Es más, para temperatura de 20 grados, de 10 grados, temperaturas frías, no podemos subir de los 10 bares. Sin embargo, antes podíamos llegar hasta, bueno, un poquito más, hasta los 14. Bien. Sin embargo, este tubo, bueno, pues por debajo de ya temperaturas muy frías, bueno, es esto. Vale. Sin embargo, si el tubo fuera de un diámetro, aquí nos aparece el simbolito del rayado, ¿de acuerdo? Pues bueno, si fuera de 6 milímetros, el tubo de 6 milímetros, ¿de acuerdo? Pues mira, soporta muy bien la presión. Genial. Fijaos que a medida que se hacen más estrechos los tubos, ¿de acuerdo? Soportan mejor la presión. Bueno, son más resistentes. Pero aquí nos serviría para elegir. Oye, ¿cuál elegimos? Pues fíjate que nos dice aquí, y el fabricante también nos da pistas e información de cuándo recomienda cada tipo de tubo. Por ejemplo, aquí nos dice para emplear directamente junto a aplicaciones de soldadura. ¿Por qué? Porque resiste bien esas cosas. Las chispas, el no sé qué, ese ambiente los resiste sin problemas. Por lo tanto, dentro de los límites de presión que tenemos y de temperatura ambiente, pues esta opción sería mejor que la otra. ¿De acuerdo? Otro tubo de material, polivinilo, ¿vale? Por el exterior y por el interior de poliamida, que han combinado dos cosas. Y lo que nos dicen es, fijaos, atención, este lleva un revestimiento de PVC, de polivinilo, ¿vale? Porque es ignífugo, ¿de acuerdo? Pues en un ambiente en el cual hay riesgo de pues, que se inflame, que se encienda, incendie, todo este tipo de cosas, pues este sería, no es propagador del fuego, no arde, estas cosas,
¿vale? Bien. ¿Qué características tiene? Pues vamos a verlo. Nos habla de, cuidado, depende de si es con aire o con aceite, porque aguanta el agua y el aceite mineral. Este tubo ya no es solamente para aire. Este material resiste el agua y el aceite mineral. Atención, mineral. Pues bueno. Pero bueno, con esto soporta una presión de solamente 3 bares. O sea, poquito, poquito, poquito. Bien, pero lo podemos usar para eso. En el caso de aire, pues nos soporta hasta 12. Hasta 12 bares cuando trabajamos por debajo de los 20 grados. Si trabajáramos a 60 grados, no soporta más de 8. Bueno, hay materiales que son muy distintos, ¿eh? Por ejemplo, este de aquí, pues de perfluoro, bueno, todo este nombre, ¿no? Que atención, este para que no sé, si yo cojo y digo, pues busco un tubo para manejar, yo qué sé, para trabajar en entornos, bueno, va a estar en contacto con alimentos, porque está haciendo, yo qué sé, magdalenas, o está doblando, pues yo qué sé, croissants, cualquier cosa de estas, pues voy a tener que ir a este tipo de materiales. Que fijaos cómo, pues bueno, tiene sus características también de presión y temperatura. Cada fabricante, cada material, pues tiene unas características. Entonces yo os aconsejo que con respecto a los tubos, pues os busquéis algún catálogo y le echéis un vistazo. Pero es un vistazo simplemente para daros cuenta de cómo, pues bueno, hay tubos que dicen muy resistente a los impactos mecánicos, otros que dicen, pues hemos visto otro que decía, ideal en ambientes de soldadura, otros que dicen, pues para trabajar con alimentos. Hay otros que, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos que siempre la característica de los tubos, ¿qué es? De estos tubos plásticos, ¿qué es? Pues que cuanto más se calientan, menos presión resisten. Obviamente, si tú calientas mucho un material plástico, se ablanda. ¿De acuerdo? Pues estas son las características de los tubos. O sea, no hay más, no hay más. Si nosotros cogemos un fabricante como, yo qué sé, como, voy a ver, por curiosidad, si lo consigo encontrar, así uno que sea interesante. Por ejemplo, no sé de qué fabricante. Ahora, nosotros siempre hablamos de un fabricante, ¿de acuerdo? Que es el Fluisim de Festo. Pues vamos a ver tubo neumático. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos tubo neumático, pero yo querría verlo en OSMC, me da igual. ¿Vale? A ver, tubos flexibles. Bueno, en este caso es flexible este tipo de material, pero si entramos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver distintos, fijaos cómo dice resistencia al fluido, ¿vale? Según el tipo de material, según cuando caudal, alimentos y más. Fijaos que el tipo de aplicación nos dan catálogos específicos. ¿De acuerdo? En salas limpia, bueno, hay distintas aplicaciones. El plástico, pues según lo que queramos, poliuretano. ¿Vale? ¿Qué material están hechos los tubos flexibles? Pues bueno, aquí nos pone información. Pues bueno, si descargáramos combinaciones flexibles, rácores, tubos, pues no sé, voy a descargar uno cualquiera, ¿vale? A ver si hay suerte y pone algo interesante. Bueno, quiero decir, si llego a lo que es el catálogo, el documento. Bueno, información del producto, aptitud para contacto con alimentos, ¿vale? Pues nos dice, ¿esto lo ha descargado o no lo ha descargado? Bueno, no tiene mucha información este. Pero bueno, este material, vamos a ver qué características tiene, a ver si hay suerte y nos dice algo. Vale, nos dice de qué tamaños tenemos. Genial, eso ya lo sabemos, la presentación, pero a mí me interesa que veamos radio de curvatura, perfecto. Presión de funcionamiento, pero me interesa más lo que es la gráfica, porque aquí habla de rangos y la gráfica es algo mucho más visual. Pues bueno, por ejemplo, este tubo, atención con las unidades. Este hay que aprenderla, ¿eh? 0,6 megapascales, ¿vale? Es aproximadamente los 6 bares. Pero fijaos que ya hay una diferencia entre este tubo y el que hemos visto antes. ¿De acuerdo? 6 bares, llegaríamos hasta los 120 grados centígrados. Ah, mira, pues este se comporta bien para la temperatura. Si necesitáramos trabajar en un sitio donde hay una temperatura muy alta, pues este tubo sería mejor que el otro. Bien, como esto veríamos 1000 catálogos, 1000 características, nos diría que son buenos para alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿En qué consistirán las pruebas que vamos a hacer con esto? Pues en tener un catálogo y elegir un tubo. Oye, mira, vamos a trabajar con una temperatura de 80 grados y la presión va a ser, pues va a estar entre 8 y 10 bares. ¿Cuál sería bueno? Y eso es lo que vamos a tener que saber elegir en el catálogo. ¿Cómo lo elegiremos? Pues típicamente a partir de esta gráfica. ¿Mm? A partir de esta gráfica o la gráfica equivalente. ¿De acuerdo? Pero vamos a la siguiente parte. Si lo encuentro yo en tanta pestaña, esto lo voy a cerrar.
que es la que hoy me interesa realmente, que es el cálculo de las pérdidas. Voy a ver si lo encuentro el documento porque se me hace falta. Es que debería estar aquí. Vamos a ver. Ese tendría que estar visible. Fernando, una cosita. Dime. Las actividades creo que no están abiertas ninguna. Sí, sí, no, las quiero abrir todas juntas. Las voy a abrir todas juntas. Ah, vale. Porque si ya podéis... Sí, sí, no te... Vale, gracias. Sí, sí. A ver, simulación... No. Es que necesito encontrar la plantilla exactamente. Comunicaciones... Es que creo que está en el enunciado, pero quería yo separar aquí la gráfica. Estos los ejemplos. Esto es lo que yo quería. Pues mira, debería estar, así es que lo voy a subir porque hace falta esto. Pantalla completa. Vamos a ver de qué cosas depende, ya las hemos mencionado, pero vamos a ver de qué cosas depende las pérdidas en una tubería neumática. Entonces yo me voy a copiar esto, lo voy a dejar aquí en blanco y así vemos esta gráfica. Que esta es fundamental, ¿de acuerdo? Si buscáis por ahí, dice cálculo de pérdida de presión en una tubería. ¿De acuerdo? Pues encontraréis en neumática, en hidráulica. Vais a encontrar 1000 fórmulas y realmente complejo. ¿De acuerdo? Pero al final lo que se utiliza, lo que vamos a utilizar es esta gráfica de aquí. ¿De acuerdo? Y fijaos que parece un poquito complicada. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo se utiliza. Y veréis que es muy fácil. Si es muy fácil porque aquí nos va diciendo qué pasos uno. Mirad los números, ahora lo haremos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y si seguimos los pasos, nos va a dar. Y además vamos a ir viendo de qué cosas depende. Entonces vamos a ver un ejercicio directamente. Nos dice, mira, ¿de qué cosas dependen las pérdidas? Hemos dicho que dependen de la presión. Si hay mucha presión, las pérdidas son grandes. Depende también de la velocidad con la que se mueve el aire, es decir, del caudal. De cuántos litros, en este caso, pone por segundo. Depende también de qué, de la longitud de la tubería. Si la tubería tiene el doble de longitud, perderá el doble. Y también depende del diámetro. Si la tubería es muy estrecha, pierde mucho. Si es muy ancha, pierde poco. Depende de estas cuatro cosas. Estos son los cuatro factores. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues entonces nos vamos a la gráfica. Entonces voy a coger, esta es la gráfica en blanco. Me la voy a poner aquí delante y así lo vamos haciendo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver dónde está el 1. Mirad la gráfica. ¿Qué aparece en esta gráfica? Fijaos que aparecen como cosas en el 1, ¿vale? Nos aparece presión en bares. 2 bares, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15. ¿De acuerdo? ¿Cuál es nuestra presión de trabajo? Pues la ponemos aquí. Yo no sé cuál era aquí. Hemos dicho que era... Nuestra presión era de 10 bares. Vale, pues yo voy a coger aquí y me voy donde está el 10. A ver. Lo voy a poner aquí y así ya está hecho. Me voy donde está el 10, ¿verdad? Estamos con una presión, que es el paso número 1. ¿Cómo hago? Copio el movimiento número 1, que es subir hacia arriba. Subo. Ahora veremos hasta dónde. Segundo dato, es el número 2. ¿Qué nos dice aquí? Caudal en litros por segundo. Vamos a ver cuál es el caudal en litros por segundo. 15 litros por segundo. ¿De acuerdo? Imaginad que dijera, yo qué sé, si me funciona el bolígrafo, ¿de acuerdo? 900 litros por minuto. ¿Vale? Yo 900 litros por minuto
lo necesito pasar a litros por segundo. 900 litros por minuto, ¿vale? Si en un minuto, ¿vale? O si un minuto son 60 segundos, entonces 900 litros por minuto equivaldrán a tantos litros por segundo. Al final divido por 60 y me da en litros por segundo. Segundo paso, caudal en litros por segundo. Fijaos como aquí tenemos el número 2, entonces yo busco en la escala número 2 dónde está 15 litros por segundo. Aquí está. ¿De acuerdo? Y hago el movimiento número 2, que es ir en horizontal. Voy en horizontal hasta que se corta. Fijaos que hemos subido con la presión hacia arriba, hemos ido hacia la izquierda con el caudal. Movimiento número 3. Directamente subir con esta inclinación. Hasta aquí. Ya está, ya estoy aquí. Detrás del 3, el 4, que es moverme en horizontal. Yo me muevo en horizontal. ¿Hasta dónde? Hasta que cruce con el movimiento número 5, que es el que me baja desde arriba. ¿Veis el movimiento número 5? Me baja desde arriba hacia abajo. ¿Qué pone arriba? Longitud de la tubería en metros. Hemos dicho aquí que eran 20 metros de tubería. Pues como son 20 metros de tubería, yo busco aquí el 20 y bajo. Y donde me corte con esta horizontal, estoy ahí. ¿Veis cómo vamos avanzando? Imitando los movimientos que va poniendo aquí numerados. Es decir, no hay que sabérselo de memoria. ¿De acuerdo? Hay que saber utilizar esta gráfica. Cuando he llegado a este punto de corte, bajo en diagonal, bueno, con la inclinación de las líneas. ¿Hasta dónde? Movimiento número 7. Fijaos lo que dice aquí, el número 7 es salir de aquí a la izquierda hacia la derecha. Dice diámetro interior del tubo en milímetros. ¿Mi tubo es de 30 milímetros? Pues mira, del 30 estará más o menos, fijaos que lo he puesto yo más o menos, ¿verdad que sí? Entre el 25 y el 32, pues estará por ahí. Pues me voy en horizontal hasta que corta con esta línea que bajaba y de allá me voy hacia abajo. Y aquí tengo que interpretar las pérdidas que me ha dado. Y vamos a ver qué hay aquí. Voy a bajar y lo leo. Fijaos que aquí dice, en esta línea de aquí, 0,005 bar de pérdida. Está perdiendo muy poquito, muy poquito. En esta línea de la derecha es 0,006 bar. Lo ha pérdida, yo he cogido aquí una que está entre los dos, pues 0,0055. Lo que pasa es que es cierto que fijaos que esta posición del 30 yo la he puesto más o menos. Con lo cual, a lo mejor es verdad. A lo mejor en vez de 0,005, pues son 0,004 o 0,008. ¿Vale? Puede variar un poquito. Pero fijaos que estamos hablando de una presión muy, muy, muy pequeña. Luego, ¿qué pérdidas están introduciendo estos? Eran 20 metros de tubería. Estos 20 metros de tubería están metiendo unas pérdidas de 0,0055 bares. O sea, no está perdiendo casi nada. Luego, si en el compresor salía a 6 bares de presión, ¿a qué presión me llega la salida de la tubería? 20 metros más allá. Pues en vez de 6 sale como a 5,9945. O sea, prácticamente no ha perdido presión. ¿Lo veis el cálculo? Como es muy sencillo. Este es el documento que tenéis que tener como guía, que ahora buscaré porque no se está viendo la quincena y esto debería estar ahí visible. Vamos a coger otro. Fernando, creo que Dime. sí que está el documento, ¿eh? Sí, es que no lo he visto. Yo aquí, ¿sabes lo que pasa? Que como veo lo que está publicado, lo que está oculto, yo me pierdo. Sí que está, de todas formas, Sí, yo yo luego sí que me lo tengo. pongo. Vale, Lo genial. estoy viendo ahora mismo. Pues me alegro. Pero yo ahora luego me pondré verlo como vosotros para ver exactamente lo que estáis viendo y lo que no. ¿De acuerdo? Luego, fijaos que depende, el consumo de la tubería depende del caudal. ¿De acuerdo? Si yo tengo una instalación y tengo que transportar el aire desde el compresor hasta las unidades de consumo, necesito saber cuánto caudal de aire consume esa instalación, porque si no, no voy a saber cuánto pierdo, cuánta presión pierdo. ¿Vale? Por eso, el primer paso que vimos fue calcular el consumo de la instalación. Tantos cilindros multiplicado por tanto consumo por cilindro, tantos litros por segundo. Tantos taladros neumáticos funcionando el 10% del tiempo, que consumen tanto aire, pues tanto aire. Al final obteníamos el consumo total en litros por segundo. ¿Que lo teníamos por minutos? Lo necesitamos en litros por segundo. Atención aquí, ¿eh? Obviamente, si en un segundo gasta
5 litros, ¿vale? En un minuto son 5 por 60, 300 litros por minuto. ¿Vale? Podemos hacer esa conversión. ¿De acuerdo? Pero no os liéis con seguid los números, tal cual. ¿Vale? Solamente hay un caso que es complicado. ¿De acuerdo? Hay un caso que, bueno, complicado, hasta que se te dice, mira, ¿qué pasa si, y a ver si ocurre, si aquí bajáramos, bueno, mejor lo vemos, a ver si hay algún ejemplo, no hay, pues pondremos uno, ¿de acuerdo? Vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo, que nos dice, pues, presión de trabajo 10 bares, caudal de 15 litros por segundo, longitud 20 metros, diámetro 12,5. Fijaos que en el que hemos visto, tenía un diámetro de 30. Y vamos a modificar este. Si en vez de 30, ¿os acordáis cómo hemos venido por la izquierda? Hemos bajado hasta que hemos cortado con 30. ¿Qué pasa si el diámetro del tubo, que es el que pongo yo aquí delante, fuera de 12,5? Pues 12,5 resulta que está aquí arriba. ¿Lo veis? Que la longitud de 12,5 está aquí. Entonces, ¿cómo tendría que haber hecho? ¿Vale? 12,5 está aquí. Es decir, esta línea que aquí horizontal está aquí, en realidad no estaría aquí. Estaría aquí arriba. Esta sería nuestra línea horizontal. Que la voy a poner de color, pues no lo sé, amarillo, de color naranja, para verla. Esta es nuestra línea horizontal ahora. Pero si nosotros estamos moviéndonos del movimiento, en el movimiento 6, yendo hacia aquí, nunca vamos a cortar. Bueno, pues cuando ocurre eso, lo que tenemos que ir es, en vez de ir hacia abajo, vamos hacia arriba. Ahí está. Paralelo a esta dirección. Entonces yo esto me lo llevo aquí. ¿Veis cómo en vez de bajar hacia aquí, hemos subido hacia aquí? Hasta que hemos cortado con esa línea. Y ahora ya es el mismo movimiento número, ¿qué? Número 8, que es bajar recto. Pues vamos a bajar recto. Desde donde se cortan, que lo voy a poner así, yo voy a bajar. Y a ver qué pérdidas nos da. Bajamos, más o menos es esta línea. Hombre, pero un poquito más a la izquierda no va de eso la cosa. Fijaos que hemos bajado y nos da, aquí tenemos 0,2. Voy a subir un poquito para ver lo que hay debajo. ¿Veis? Esta línea es 0,2 bares. Esta línea aquí será 0,2, 0,6. Esta será 0,4, 0,3, 0,4, 0,5. ¿De acuerdo? Ahí estamos entre los 0,2 y 0,6 bares. Pues probablemente por encima del 0,2, 4, 6, 8. Aquí no hay 2, 4, 6. Ah, vale, ya lo veo. ¿De acuerdo? Es un valor intermedio, porque una es la de la longitud y otra es la que baja. Hay que distinguir la que viene de arriba, que son el 0,2 y 0,6. Estas dos. Y está entre una y otra. Pues yo diría aquí, pues más o menos 0,4. Pues estamos perdiendo aproximadamente 0,4 bares. ¿Vale? Y si en vez de eso interpretáramos el 0,6, chicos, estamos hablando de 0,2 bares, ¿eh? Es muy poquito. No es el problema ese. ¿De acuerdo? Y si en vez de 0,4 interpreto que son 0,3, pues bueno, es un 0,1 bar. Es ridículo, ¿no? Lo aquí habría un valor, pues sería aproximadamente pues 0,4. Aquí no sé ese día que puse, mira, pues puse 0,4. ¿De acuerdo? ¿Y eso significa que si en vez de 0,4 pongo 0,5 está mal? No, no. Pero si en vez de poner 0,5 o en vez de 0,4 pones un bar, te digo, chicos, sí, te has ido. Pero fijaos que en 32 milímetros la tubería perdía muy poquito, eran 0,0055 bares. Y sin embargo, si la tubería es más estrecha de 12,5, ya estamos perdiendo una cantidad importante, ¿eh? 0,4 bares. Esto significa que si nuestro equipo necesita 6 bares, del compresor tendría que salir por lo menos a 6,4. Y solamente hay 20 metros de longitud. Vamos a coger más largo todavía. Mira, me vengo aquí, voy a borrar esto de aquí, voy a cambiar los colores y vamos a hacer que en vez de ser, por ejemplo, en vez de ser 20 metros, vamos a coger 100 metros de tubería.
Vamos a ver qué pasa con 100 metros de tubería. Pues mirad, el paso número 5, en vez de bajar por aquí, habríamos bajado por aquí. Hasta que cortáramos, ¿con cuál? Yo siempre, ¿vale? Con este 4 horizontal, es decir, habríamos bajado hasta aquí. Y a partir de aquí, ¿qué habríamos hecho? Imitamos el movimiento número 6, que es movernos en esta dirección. Pues mirad, lo muevo aquí, más o menos. Me muevo en esta dirección y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta que corto con esta horizontal que viene desde, que era el movimiento número 7. Y aquí donde cortan, bajo. Y vamos a ver lo que nos da. Baja, baja, baja. Fijaos que aquí la presión, vamos a ver el eje de abajo que es. Esta raya de aquí son 0,05, perdón, 0,005. Esta de aquí son 0,1 bar. Aquí pierde 0,5. Aquí pierde 1 bar. Y aquí ya pierde más de 1 bar. O sea, yo diría, este 2 en realidad es presión, ¿vale? Parece que no es presión, es pérdida. ¿Vale? Pues aquí ya pierde 2 bares. Luego estaríamos perdiendo casi 2 bares de presión. Luego, si nuestra unidad necesitaba 6 bares, necesitaríamos salir del compresor con 6 más 2, con 8 bares. Prácticamente con 8 bares de presión. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que en vez de haber 20 metros de tubería, hay 100 metros. Ya hemos visto que depende de la presión de trabajo, del caudal, de la longitud y del diámetro. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está clara la idea o no? Sí. ¿Y qué pasa si esto no se corta? Imaginad que yo digo, vamos a utilizar una tubería de 8. Ahora vamos a hacerlo más difícil todavía. Pues subiríamos por aquí. ¿Dónde se corta esta con lo de 8? Fuera de la gráfica, ¿verdad que sí? O incluso, aunque en vez de ser 8 fuera, vamos a coger algo que se corte dentro. Por ejemplo, 10. Vale, se cortaría aquí. ¿Qué pérdidas damos? Pues esta gráfica no sirve para calcular pérdidas más allá de los 2 bares. O sea, lo que te está diciendo es, mira, si tus pérdidas en el tubo son más de 2 bares, quizá debas replantearte lo que estás haciendo. No tiene sentido. De hecho, no podemos saber qué pérdidas hay aquí abajo, porque lo que hay aquí es presión. Las pérdidas solamente llegan hasta aquí. Vamos a ver qué ocurre si en vez de una tubería tan estrecha, cogemos una muy ancha. Pues ahora, en vez de 10, vamos a coger una que sea, yo qué sé, 50 milímetros. Venga, 5 centímetros de diámetro tiene la tubería. Esta de aquí. O mentira, 6. No, si vamos a coger la de 50, empezamos por la de 50. Pues nuestra línea horizontal está aquí. El movimiento 6, recordad que bajábamos la horizontal y donde cortaban, hacíamos el movimiento número 6 a buscar la que venía, en este caso, de del diámetro interior, perdón. Entonces, una tubería de 50 milímetros de diámetro, pues tendríamos unas pérdidas aproximadas de, pues fijaos, estamos por debajo de los 0,002 bares. Es decir, no hay pérdidas. Daos cuenta que es una tubería tan ancha, tan ancha, tan ancha, que es que no hay pérdidas. Son despreciables. Son despreciables. ¿De acuerdo? O sea, podríamos suponer que son 0. Me dan igual, no hay pérdidas. Porque a poco que cambie el diámetro, a poco que cambie el caudal y demás, se va a hacer 0. Pero vamos a imaginar que en vez de 60, de 50, ponemos un tubo todavía más ancho, de 60. Ponemos un tubo de 60 que está aquí. Esto lo quito de aquí, que no moleste. Y entonces yo sigo bajando. Y resulta que me doy cuenta de que... No, bueno, lo estoy exagerando un poquito, ¿vale? Pero me doy cuenta de que no corta, no llega a cortar, ¿verdad que no llega a cortar? Corta fuera de la gráfica. Entonces no tiene sentido bajar. ¿Qué pérdidas hay ahí? Absolutamente despreciables. Es que son menores de 0,002, son menores de 2 milésimas de bar. Luego,
Por la izquierda no tiene sentido porque es que son despreciables. No tiene sentido, no, perdón. Quiero decir, por la izquierda podemos afirmar que son despreciables. Por la derecha podemos decir, no, es que no lo sé. Sé que son mayores de 2 bares, pero no tiene sentido calcular la instalación en estas condiciones. Replantéate. ¿Qué pasa si las pérdidas son muy grandes? ¿Cómo podríamos arreglar el problema? Elegimos un tubo de 12 milímetros y nos sale que las pérdidas son de 2 bares. Creo que era este. Vamos a ver. O aquí se veía, no, 0,4, a ver si hay alguno que dé una presión más fuerte, más importante. Este. Ah, mira, este de aquí. Venga. Este es el ejemplo, donde si elegimos un tubo muy fino, 5, no llega a cortar. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que es muy superior a 2 bares. ¿Qué solución podríamos aplicar entonces? Poner más diámetro, ¿no? El tubo. Pues elegir un tubo de más diámetro. En concreto, ¿de cuánto diámetro? Pues mira. Superior a 5. Sí, bueno, pero ¿cuánto? Pues mira, a partir de 10 está cortando ya, ¿verdad que sí? Pero bueno, en 10 las pérdidas son muy grandes, son de 1,7 bares, 1,5. Hombre, yo bajaría más. Chico, que dejemos unas pérdidas, me voy a inventar. 0,5 bares, por ejemplo. Me puedo imponer yo como diseño, decir, oye, mira, yo quiero unas pérdidas en tubería, pues como máximo de 0,5 bares. Total, 6 que consumo en la instalación, perdón, en la unidad de consumo, más 0,5. ¿Por qué 0,5? Digo, bueno, lo voy a considerar que no es mucho. Pierdo en la tubería 0,5, pues me da una presión de 6,5 bares. Bien, no es mucho. Pues entonces yo cojo y digo, pues mira, me voy a admitir 6,5 bares, voy a quitar esto de aquí. ¿Dónde está la presión de 0,5 bares? Pues mira, aquí. Pues entonces voy a coger una línea y va a ver qué nos sale. Yo quiero una presión de 0, unas pérdidas de 0,5 bares. Pues me vengo aquí y vamos a ver qué diámetro nos sale. Pues nos sale que si yo cojo un tubo de aproximadamente 12,5 o un poquito más, perdón, o un poquito menos, pero no mucho menos, de 12,5, pues ya voy a tener unas pérdidas aproximadamente de 0,5 bares. Pues bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Una pregunta, Fernando. Dime. ¿No hay ninguna normativa a la hora de instalar que marque lo que has comentado, lo de las pérdidas? No, en No hay principio nada. no. Lo que sí que existe, aquí no existe una norma, sí que existe costumbre. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, vale. Sí que existe costumbre de decir, el otro día, de hecho, ¿dónde aparece? A ver si lo encuentro. Y os lo enseño donde decía, nos decía, pues, por ejemplo, a ver, donde dice, y os digo la cifra exacta que decía, porque el otro día distinguía, a ver, hablaba de una velocidad, espera que me pierdo con tanta pantalla, distribución de aire. No, este no. Preparación de aire comprimido, recursos, cálculo de instalaciones neumáticas. Bueno, mira, este es el que decíamos antes. Exactamente, es el que estaba enviado. Aquí, ¿de acuerdo? Es donde decíamos que nosotros tenemos que calcular aproximadamente, se viene a calcular de esta forma, pues mira, que se mueva entre 6 y 10 metros por segundo en la línea principal. No mucho más, porque si va mucho más rápido ya tienes problemas de que empieza cavitación, oscilar, vibrar, cosas de este tipo. Entonces no interesa más velocidad. En la cometida sí que, y además las pérdidas empiezan a aumentar mucho. ¿De acuerdo? Pero interesa que el aire se mueva. No interesa que, uy, he puesto una tubería tan gorda, tan gorda, tan gorda que el aire apenas se mueve. No, interesa que haya movimiento. Fijaos, ¿qué pasaría con un río? Pensad en esto como en un río. ¿Qué pasaría con un río? Si un río es muy estrecho, muy estrecho, muy estrecho, ¿qué le ocurre? Que el agua se mueve muy rápido, ¿verdad? Erosiona demasiado, roza, se arremolina, ¿de acuerdo? No interesa que sea muy estrecho el río. Pero cuidado, si el río es muy ancho, muy ancho, muy ancho, muy ancho, aquello se convierte prácticamente en agua estancada. ¿De acuerdo? Que probablemente se te evapore más agua de la que en realidad llega al final. Por eso interesa en un río, ¿qué interesa? Pues el río interesa que el agua se mueva con cierta velocidad, eso le da vida, una serie de cosas, ¿no? Pero sin pasarse. Pues en el aire es lo mismo. ¿De acuerdo? El aire, por ejemplo, si lleva lubricación, ¿de acuerdo? Pues bueno, si va muy despacio, el aire no llega, se queda. Bueno, tiene que ir un poquito de rápido
para que no se incruste, para una serie de cosas. ¿De acuerdo? Aquí tienes una orientación. ¿Esto significa que si en vez de poner 10 metros por segundo pongo 15, la cosa va a ir mal? No, no hay un límite. Es decir, a partir de aquí, ¿no? No, no hay un límite. Esto es una costumbre. ¿De acuerdo? Tú podrías decir, pues mira, lo voy a hacer funcionar a 15 metros por segundo en la línea principal. Bien. ¿Qué pérdidas te dan? Pues mira, como hay poquito consumo, pues resulta que me dan unas pérdidas aceptables. Ah, pues muy bien. ¿Y no te da problemas de que... ¿Recordáis en la práctica que se oía silbar la unidad de mantenimiento? No sé si alguien se dio cuenta de ese detalle. ¿Vale? La unidad de acondicionamiento que había en el taller, ¿vale? Se oía como silbaba. ¿De acuerdo? Pues bueno, dependiendo de la velocidad del aire, se pueden producir fenómenos de ese tipo. Pero esos fenómenos pueden ir desde lo acústico, ruido, que molesta o no molesta, no pasa nada, a vibración, que eso ya sí que puede ser un problema. ¿De acuerdo? Hasta ahora entonces, ¿qué hemos visto? 1, consumo de un cilindro. Lo tenemos aquí. La fórmula, yo os aconsejo encarecidamente que utilicéis la gráfica. Y lo que os dé, multiplicáis por la carrera y por el número de movimientos que hace. Segundo, equipos, taladros, fresador, distintos materiales, distintos elementos. ¿Cuál es su consumo? Pues depende de lo que nos diga el fabricante y la presión de trabajo. ¿Vale? Segunda cosa. ¿Consumo total de una instalación? Pues la suma de lo que consumen todos los elementos que hay en la instalación. Si hay 5 taladros, pues 5 veces el consumo de un taladro. Si hay 27 cilindros, 27 veces el consumo de cada cilindro. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta si están funcionando siempre los taladros o solamente una parte del tiempo. Porque si mi taladro consume, cuando funciona, 60 litros por segundo y solo funciona el 10% del tiempo, pues en realidad, como media, va a consumir la 10ª parte de esto. Es decir, consumirá 6 litros por segundo. ¿De acuerdo? Con una corrección. Y estos son los ejercicios que sí que os voy a abrir para que podáis hacer. ¿De acuerdo? Que es que si en vez de trabajar la presión nominal en la que el fabricante nos dice el consumo, nos dicen, consume 125 litros cuando va a 5 bares. Pues si yo le meto una presión más grande, consumirá menos. Y esto es esta fórmula que corregíamos de esta manera. Ya está. Con esto ya sabemos el consumo total de la instalación. A partir de ahí, medimos con la cinta métrica, con el metro, y digo, ¿cuántos metros de tubería tenemos? 10 metros. ¡Hala! Ya me puedo ir a la gráfica a calcular cuáles, según distintos diámetros, las pérdidas que voy a tener. Yo aconsejo, pues mira, en el tubo voy a calcular pues que algo que no sea ni muy grande ni muy pequeño, porque si es muy pequeño significa que he elegido un tubo demasiado gordo, más caro, más difícil de montar, etc. Si es muy estrecho, significa que voy a elegir un tubo que va a perder demasiado. O sea, ¿para qué quieres perder tanta? En vez de comprarme un compresor normal, me tengo que comprar un compresor que sea capaz de meterle 2 bares más de presión al aire, chico. Eso es de tirar dinero. Pues yo buscaría que la red de instalación sea, pues por ejemplo, me parece razonable hablar de, pues mira, entre unidad de mantenimiento que pierde un poquito, entre las llaves, codos, que ahora veremos, pierden otra presión. Cada vez que gira la tubería, perdemos presión. Entre la tubería en sí, pues que perdamos, yo qué sé, un bar, máximo con todo 2 bares. Bueno, pues eso significa que necesitaríamos un compresor de 6 más 2, 8. ¿Qué ocurre porque hemos hablado de la tubería? Si la tubería hace muchas curvas, ¿verdad que perderá más? Ah, mira, aquí estaba la gráfica, que no la encontraba yo. Si la tubería hace curvas, cada vez que hace una curva, pues esto es como el agua, como el río. Cada vez que hace una curva, el agua pierde velocidad, pierde presión. Si yo la tubería, yo qué sé, antes hablaba de la manguera del jardín, la enrosco, al final el agua no sale con fuerza. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo se tiene en cuenta? Si yo te digo, vale, aquí hemos calculado, por ejemplo, para 200 metros de tubería. Digo, y tengo 400 codos. Bueno, un codo gasta poquito, pero 400 a lo mejor ya le meten pérdidas importantes, ¿no? O, por ejemplo, el aire cada vez que pasa por una válvula pierde. ¿Cómo tenemos en cuenta esas pérdidas? Pues bueno, podríamos coger
los datos del fabricante, hacer unos cálculos ahí, ¡buah!, brutales. Que nos dijeran, mira, este codo consume 0,01748 bares. Ah, entonces yo me anoto 0,01748. ¿Qué más me da decir eso que decir, chicos, consume unos 0,2 bares? Una cosa aproximada. ¿De acuerdo? Pues vamos a funcionar de forma aproximada. ¿Cómo? Pues hay una forma se suele hacer de esta manera y es haciendo que un elemento equivalga a más metros de tubería. Por ejemplo, cada codo de diámetro 9 milímetros se dice que equivale a 0,6 metros de tubería. Luego, si mi instalación tenía 200 metros, he dicho 200 metros de tubería, ¿de acuerdo? Y he dicho que he metido, no sé, 50 codos. Me parece una barbaridad 50, ¿eh? Por pasarme. Pues mira, cada codo, y además es de 12 milímetros, hemos dicho, ¿verdad? Codos de 12 milímetros. ¿Cuánto es cada codo de 12 milímetros? 0,7, ¿verdad? 0,7 metros por 50 codos. 5 por 7, 35. Equivale 0,7 por 50 a 35 metros. Pues yo haría los cálculos de pérdida. O sea, esta gráfica, en vez de con 200, con 235 metros. Y ya está. Y eso es exacto. Bueno, te va a dar una buena aproximación. Te va a dar una buena aproximación. ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo calculo yo las pérdidas? Me he perdido ya la hoja en la que estaba. Aquí. ¿Cómo calculo las pérdidas de la instalación? Bien, sé la longitud. Primera cosa. Sé el diámetro de la tubería. Segunda cosa. Vale, voy a sumarle en función de cuántos codos, cuántas, por ejemplo, Ts, o por ejemplo, reducciones, o cuántas válvulas. Fijaos que me dice, oye, pero si mi válvula en vez de ser esférica es de... Fíjate que lo que está perdiendo cada válvula son 0,3 metros de tubo. El equivalente, mejor dicho, a 0,3 metros. Te da lo mismo. ¿De acuerdo? Toma estos valores y ya está, y no pasa nada. Sí, pero es que, fíjate, mi tubería no es de 14 ni es de 18. Oh, venga, no es ni de 23 ni es de 40, es de 32. ¿Qué valor cojo? Chico, estás hablando de sumar 1,5 metros o 2,5 metros. Pues ponte en el caso más desfavorable. Le sumas 2,5 metros y no tienes problema. ¿Me entendéis la mecánica? Sí. ¿Eh? Entonces, ten en cuenta que estamos haciéndolo gráficamente. Y gráficamente, pues funciona, lo digo de esta manera, un poquito el teorema del punto gordo, ¿no? Es decir, oye, esto tendría que haber estado quizá un poquito más a la izquierda. Mira, no vamos de medio metro. Si a mí me da una instalación 12,5, pues quizá lo que haga es, chico, voy a coger justo la siguiente, en vez de 12 con... Vale, 12,5, que es la siguiente. Pero si en vez de darme por aquí, me hubiera dado que para esas pérdidas... Uy, ¿qué he hecho yo? Que para esas pérdidas, pues me sale por aquí, pues mira, yo me voy al que me dice, uy, necesito un tubo de un poquito más de 12,5. Pues chico, me voy al siguiente, que será, miro el catálogo del fabricante y probablemente tenga uno de 14. Pues cojo el de 14. ¿Y qué pasa? Que entonces las pérdidas, en vez de ser, ay, es que yo quería que fueran de 0,5, bueno, pues no pasa nada, serán de 0,3. Ya está, no pasa nada. Porque te tienes que amoldar a un producto que exista. Tú ves al fabricante y dices, quiero un tubo de 12,27 milímetros. Te va a decir, chico, de 12 el que quieras. De 12,27, si quieres te lo fabrico. ¿De acuerdo? Luego, en definitiva, y con esto termino ya. ¿Qué es? Hemos calculado las instalaciones, consumo. Con la instalación y cuántos tubos, cuántos codos y demás tiene, somos capaces de calcular las pérdidas de presión. Por lo tanto, ya somos capaces de decir, si a la salida del compresor tengo 6 bares de presión, 8 o los que sea, le resto las pérdidas que hay por el camino y me da cuántos bares tengo a la salida de la tubería. ¿De acuerdo? Yo os voy a abrir, os voy a poner hoy no ha salido ningún nombre de nadie, con lo cual, de hecho, he intentado que no salga la pantalla, ¿vale? Con lo cual creo que no va a haber ningún problema de eso. Yo os voy a subir la grabación, la del otro día la tengo cortada, la tengo subida, y sí que os voy a abrir ya estas tareas. Yo lo que querría es que estas navidades, no, estos días de vacaciones, si hay dudas, por supuesto, preguntádmelos, pero que seáis capaces de, dado una instalación, que yo os voy a poner
esos enunciados los quiero ampliar. Es que el problema es que los quiero ampliar. ¿De acuerdo? Esos enunciados y esos cálculos de pérdidas seáis capaces de decir, pues mira, a la salida la presión del aire será patapam. Esto. Ese es el objetivo. A partir de ahí, cuando volvamos de Semana Santa, lo que haremos es elegir la válvula y la unidad de mantenimiento. Y no vamos a poder hacer gran cosa. Ya no nos quedará gran cosa más. Practicaremos. ¿De acuerdo, señores? ¿Ha quedado claro el uso de esta gráfica? Hay que seguir los números. Imitad lo que hay en los números. Imitad lo que hay en los números. ¿Y en el examen qué aparecerá? Aparecerá una gráfica, pues exactamente como esta, con los números. Sí, aparecerá con los números. Aparecerá esto. Y esto es lo que nosotros utilizaremos para calcular las pérdidas. Entonces uno simplemente tiene que aprender a replicar lo que aquí se hace. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Oye, pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos a la vuelta, ¿no? Porque hoy no he mirado el calendario, no me he fijado, pero sí, esta semana ya es Semana Santa, volvemos, no sé qué día volvemos, la verdad. El martes. Ah, no, nos El tocará el 28, lunes ¿no? siguiente. Nosotros 28 o 29, ¿no? Nos tocará el lunes siguiente, porque nosotros tenemos tutoría los lunes. Pero el lunes fiesta, ¿no? Claro, por eso digo, que a nosotros nos tocará volver el lunes siguiente, El 28. que es el día, no sé, ando perdido aquí en fecha. Día 5. No sé, no, 28 es fiesta, ¿no? 5, el 5. 5. Volveremos el 5. Que nos van a quedar, pues esto, ya veis, nada. Pero veréis que este tema es fácil. Pero sí que es interesante yo os ya digo, voy a ordenarlos porque me ha dado una sensación de desorden grande los ejemplos y los catálogos. Para que tengáis ordenado y durante estas vacaciones aprovecháis y de, mira, sé calcular la instalación, que no es mucho más de lo que hemos visto, ¿eh? Pero parece que a veces es difícil tomar esas decisiones de 0,5. ¿Pero por qué? Chico, no me enrollo, que tenéis otra clase. Señores, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Ahora. Venga, hasta luego. Adiós.